Él volverá y me llevará para con Él morar. Ya no puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar, con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Mi confianza está en mi Jesús, el pecado no me vencerá. Él me ayudará a serle fiel, seré muy obediente y Él me llevará. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar, con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar, con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola tía, bien, ¿y tú? Muy bien y muy feliz porque no solo tú y Sebastián y tu familia, sino muchos amiguitos están leyendo nuestro libro contigo. Pero tú sabes que antes de leer nosotros la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Oramos, ¿cierto? Entonces vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por el día lindo que nos das. Gracias por tus cuidados y bendiciones y gracias porque podemos estudiar de tu palabra a través de este libro maravilloso de Jesús, de Miguel Pregunta por qué. Te pedimos que nos acompañes en la lectura, que tu Espíritu Santo nos permita comprender todo lo que vamos a estudiar hoy. Gracias por tu amor en Jesús. Amén. Y entonces, Juan Pablo, empecemos a leer. Sí. ¿Qué otros cambios hicieron los cristianos aparte de adorar imágenes y alejarse de lo que enseña la Biblia? Pues uno de esos cambios tuvo que ver con la aceptación del domingo como día de reposo. Pero mamá, Jesús no iba a la iglesia los domingos, ¿verdad? No, Miguel, Jesús era judío. La Biblia nos enseña que él tiene la costumbre de ir a la sinagoga los sábados. Durante 200 años después de la ascensión de Jesús, los cristianos siguieron guardando el sábado. Recuerda que los romanos adoraban al sol el día domingo. Era un día de grandes fiestas para ellos. Poco a poco los cristianos empezaron a celebrar el domingo con la excusa de que estaban honrando el día de la resurrección de Jesús, aunque no hay ningún lugar en la Biblia donde Jesús les pida a sus discípulos que lo adoren los domingos. ¿Cuáles fueron los otros cambios? Bueno, cuando Jesús ascendió al cielo, se convirtió en nuestro mediador en el santuario celestial. ¿Qué es un mediador? Es alguien que trata de reconciliar a dos personas o a dos partes. Por ejemplo, si dos de tus amigos tienen un desacuerdo, tú puedes hablar con los dos y ayudarlos a ser amigos de nuevo. Eso significa ser un mediador. Jesús es nuestro mediador porque Él nos ayuda a volver a ser amigos con su Padre. El Papa, que era el dirigente de la Iglesia Cristiana oficial en aquel tiempo, decretó que si alguien quería comunicarse con Dios o pedirle perdón, tenía que hacerlo a través de un sacerdote que iba a interceder ante Dios a favor de esa persona. Nadie tenía acceso directo a Dios. Imagínate que tuvieras que acudir al pastor de la iglesia cada vez que desearas hablar con Dios.
En tal caso, el pastor estaría haciendo el papel de mediador desempeñado por Jesús. Sin embargo, debemos recordar que Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Pero no creen muchos cristianos que la Virgen María hace algo así y que ella intercede ante Jesús. Sí. Pero eso es casi lo mismo que poner a un lado a Jesús. Con el paso del tiempo, Satanás hizo que los primeros cristianos añadieran requisitos a lo que Jesús ya había logrado en la cruz. Pensaban que tenían que ganar el perdón de sus pecados mediante sus buenas obras. Entre ellas estaban las peregrinaciones a lugares que consideraban sagrados, castigos y penitencias, repetir oraciones que leían o aprendían de memoria, azotarse y el pago de dinero. En vez de confiar en el sacrificio de Jesús, trataron de obtener la salvación mediante sus propios esfuerzos. Pero mamá, ninguna de esas... No, tío. Sí, dilo así. Pero ninguna de esas cosas puede pagar por nuestros pecados. No es la muerte de Jesús lo único que cuenta. Tienes razón, Miguel. Sin embargo, recuerda que durante miles de años Satanás ha engañado a la gente, haciéndole creer que necesita hacer todas esas cosas para ser perdonada. En aquel tiempo los cristianos no tenían Biblias para conocer y confirmar la verdad, así que se esforzaban por ganar su entrada al cielo. Adoraban o reverenciaban imágenes, les encendían velas, rezaban a los santos y pagaban a los sacerdotes para que rogaran a Dios en favor de ellos. Lo triste es que muchos todavía hacen lo mismo. Qué triste, mamá. La iglesia cristiana prácticamente despreció lo que Jesús hizo y lo que está haciendo en el cielo. Para ese tiempo, el principal dirigente de la iglesia cristiana comenzó a ser llamado Papa. Este dirigente llegó a afirmar que la Iglesia Católica nunca había cometido errores y que ni él ni la Iglesia se equivocarían en el futuro, que eran infalibles, o sea que no podían fallar. La Biblia, desde luego, no dice eso, pero recuerda que casi nadie tenía una Biblia, así que la gente no podía saberlo. En cierta ocasión, el rey Enrique IV de Francia acudió al palacio del Papa en medio de un frío invierno. El Papa no quiso recibirlo e hizo que el rey esperara fuera del palacio durante 3 días, hasta que finalmente le dio permiso para entrar. ¿3 días afuera en el frío? Jesús nunca había tratado al rey Enrique ni a nadie de esa manera. Es cierto, Miguel, nosotros debemos imitar a Jesús en nuestro trato con las personas mayores, con nuestros padres o con las demás personas. Hubo otros cambios en la iglesia. Oh, sí, los primeros cristianos creían que cuando una persona moría, quedaba en la tumba hasta el día de la resurrección. Eso es que también creemos nosotros, ¿verdad? Sí, pero cuando los cristianos empezaron a orar a los santos, a la Virgen y a sus imágenes, empezaron a pensar que todas las personas buenas que morían iban al cielo y que los malos iban al infierno, donde estarían quemándose para siempre. Bueno, si es así, yo creo que la gente mala le vendría estar dormida en su tumba como creemos nosotros. Sí, aquellos cristianos también creían en un lugar llamado purgatorio, que estaba a mitad del camino entre el cielo y el infierno. Gracias a Dios, porque no tenemos que trabajar para obtener nuestra salvación, ni pagar por ella. Mamá, ¿y quiénes eran los que iban al purgatorio? ¿La gente que no era tan buena como para estar en el cielo?
Exacto. Los sacerdotes les pedían a los familiares que repitieran algunas oraciones especiales y que compraran velas para que al encenderlas en las iglesias sus seres queridos pudieran salir del purgatorio. También celebraban ceremonias llamadas misas, de forma que la gente terminaba invirtiendo dinero para que sus familiares pudieran pasar del purgatorio al cielo. Pero mamá, si los muertos están en la tumba esperando a resucitar al regreso de Jesús, a la gente pagaba por algo que no tenía sentido. Así es. Además, hubo otro cambio. ¿Recuerda la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos precisamente antes de su crucifixión? No exactamente. Sí, esa fue la Santa Cena. ¿Recuerdas que hacemos durante el servicio de comunión? Vemos jugo de uva que nos recuerda la sangre de Jesús y con unos pedacillos de pan como un símbolo de que Él dio su cuerpo por nosotros. Correcto. Esos son los símbolos que nos recuerdan a Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Pero el enemigo hizo que aquellos primeros cristianos creyeran que cuando ellos bebían el jugo de uva y comían el pan en la misa, esos se convertían realmente en la sangre y en la carne de Jesús, dejando de ser símbolos. Pero eso no parece posible. No se puede comer realmente la carne y beber la sangre de Jesús, ¿o sí? Por supuesto que no dejaban de ser pan y jugo de uva, pero llegaron a creer que se convertirían en el cuerpo y en la sangre verdadera de Jesús. Esa es la diferencia principal entre el servicio de comunión y la misa. Todos esos cambios e ideas se introdujeron en la iglesia cristiana y fueron enseñadas al pueblo. Pero recuerda que la mayor parte de los creyentes eran personas sinceras que amaban a Dios. Pero como no tenían Biblias, no podían reconocer aquellos errores. Exactamente, como no tenían Biblias, no podían hacerlo. Sin embargo, Dios tenía un plan para compartir la verdad con la gente, con el fin de que no siguieran viviendo confundidos. Pero hablaremos de eso mañana, ¿te parece? Sí. Bueno, hoy Juan Pablo, qué interesante fue este capítulo, ¿verdad? ¿Cuántos cambios se introdujeron en la iglesia, como la adoración de los santos, que el Papa decía que era infalible, es decir, que no se equivocaba, lo del domingo especialmente? Tú sabes que el sábado es el día en que adoramos a Dios porque Dios lo bendijo, lo santificó. Es el día maravilloso para adorar al Señor. Y la Iglesia Católica hizo ese cambio que no está bien. Nosotros adoramos el sábado. Así que fue maravilloso el estudio de hoy. ¿Les parece, amiguitos? Qué bueno que nos acompañaron. No pueden perderse los otros capítulos porque están maravillosos. Y recuerden que deben hacer también las actividades que están allí, pero también lean donde dicen las palabras que de pronto no son difíciles de entender y las otras secciones del libro. Los esperamos en la próxima, no se lo pueden perder. Chao Juan Pablo, que estés muy bien. Chao amiguitos, y los dejo con este canto tan maravilloso. Chao. Una pregunta, ¿no se nos olvida hacer algo? Gracias Juan Pablo por recordarnos que debemos orar una vez terminemos el estudio de la palabra. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por las enseñanzas que recibimos hoy tan valiosas. Permítenos permanecer fieles y firmes a lo que se encuentra en tu palabra. Gracias por todos los amiguitos que han estado con nosotros. Bendíceles y ayúdalos y que cada día podamos permanecer firmes y fieles en tu verdad y así prepararnos para estar en el reino de los cielos. Gracias porque nos escuchas en Jesús. Amén. Amén. Chao amiguitos, Dios los bendiga. Chao.
muchos años vino Jesús y su vida dio por mí en la cruz. Su palabra dice que Él volverá y me llevará para con Él morar. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Por mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Mi confianza está en mi Jesús, el pecado no me vencerá. Él me ayudará a serle fiel, seré muy obediente y Él me llevará. Ya lo puedo imaginar. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Quiero ver a Jesús regresar y por las nubes con Él volar. Con mi familia en el cielo estar y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad. Y vivir con Él por la eternidad.